Querido Dios, en tus manos coloco mi vida, mi familia, mis amigos. En ti deposito toda mi confianza. Bendice, Señor, cada paso que dé, cada decisión que tome, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no permitas que tropiece o que desista de buscarte siempre, por tu infinita misericordia. Amén. Samuel, el que escucha a Dios. En el pueblo de Israel vivió este chico llamado Samuel. Fue hijo de una mujer llamada Ana, mujer piadosa y de gran fe, quien después de orar con insistencia a Dios para que le concediera un hijo siendo ella estéril, finalmente pudo concebir y nació Samuel. Desde pequeño, Samuel estuvo dedicado al servicio del templo, viviendo con el sacerdote Elí, tal como Ana había prometido a Dios si le era concedida la bendición de ser madre. Durante esos años, Samuel vivió una vida de silencio y culto a Dios, que forjó en él desde muy joven un corazón dispuesto. Un día, mientras dormía, escuchó una voz que le llamaba por su nombre. Inmediatamente se puso en pie y acudió donde Elí, pensando que él era quien le hablaba. Pero al acudir se dio cuenta que no era así. Esta situación se repitió 2 veces más. Entonces Elí entendió que quien llamaba a Samuel era el Señor. Así que le dijo: vete a acostar, y si te llaman, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel hizo como lo dijo Elí, y entonces escuchó la voz de Dios que le comunicó un mensaje importante. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré con Elí todo cuanto he dicho contra su casa desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Pero esto juró a la casa de Elí, que ni sacrificio ni ofrenda expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: aquí estoy. Él preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel, que lo manifestó todo sin ocultarle nada. Elí dijo: él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Palabra de Dios. El relato nos muestra que al escuchar su nombre, Samuel acudió inmediatamente al llamado. No sabía para qué se le llamaba o qué se le pediría. Sin embargo, acudía con prontitud sin dudar. Samuel sabía escuchar con disponibilidad y obedecer. A partir de entonces, escuchó con docilidad los mensajes de Dios le comunicaba y acudía con disposición para anunciarlos al pueblo. Iniciaba para él un camino de escucha y obediencia a Dios. Dios confiaba en el corazón limpio y dispuesto de Samuel, y él le obedecía. Dice la Escritura que Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de las palabras que le comunicó dejó de cumplirse. Era tan claro que Samuel escuchaba a Dios que el pueblo estaba convencido de que hablaba de parte y le reconocían como profeta. Podemos preguntarnos cómo es que Samuel llegó a escuchar a Dios con tal claridad y certeza. ¿Será que nosotros también podemos hacerlo? La respuesta está en que Samuel desde pequeño aprendió a dejarse guiar. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendió a escuchar y obedecer.
Esto hizo de él un niño noble, sencillo, dócil, que confiaba en quien lo guiaba y obedecía lo que se le indicaba. En el caso de Samuel, quien le acompañó en este camino fue el sacerdote Elí, quien supo guiarlo y él aprendió a obedecer. Todos tenemos en nuestra vida personas que Dios ha puesto para guiarnos, nuestros padres, abuelos, tíos, tías, maestros, maestras, catequistas, un buen amigo, nuestro párroco. Pero para dejarnos guiar se requiere disponibilidad y obediencia de nuestra parte. ¿Ustedes saben que dejarse guiar? ¿Escuchan y obedecen a las personas que quieren guiarlos? Si la respuesta es no, están a muy buen tiempo de aprender a hacerlo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene dejarnos guiar para poder escuchar la voz de Dios? Mucha, porque quien no aprende a dejarse guiar por las personas que le educan, difícilmente se dejará guiar por Dios. Samuel aprendió a dejarse guiar por el sacerdote Elí y ese camino lo llevó a saber escuchar la voz de Dios. La obediencia que había aprendido desde pequeño lo preparó para escuchar y obedecer la voz de Dios. La madre de Samuel era una mujer estéril, entonces le pidió muchísimo a Dios para que le diera la oportunidad de ser madre y en ese momento fue cuando conoció al sumo sacerdote Elí. De hecho hasta la confundió como que estaba borracha por la forma en que estaba comunicándose con Dios. Entonces, cuando la mamá de Samuel se da cuenta que está embarazada, imaginen la gran alegría que sintió, porque obviamente Samuel era un niño tremendamente esperado. Esta historia es muy bonita. De hecho, tal vez alguno de ustedes comparta la historia de Samuel y porque tiene algún parecido con ella. Seguramente sus papás les han platicado el proceso que tuvieron cuando se enteraron de que pues, ustedes venían en camino. Y muchos de ustedes, así como Samuel, fue la respuesta que Dios le dio a su mamá por esa fe tan grande que tenía y que le pidió a Dios que Samuel pues viniera a ella. Entonces yo creo que muchos o algunos de ustedes tienen una historia parecida en donde sus padres le rogaron mucho a Dios que ustedes llegaran a su casa. Y tal vez ustedes son de esos jóvenes que desde pequeños conocieron a Dios, desde que su mamá los llevaba en el vientre e iban a la celebración eucarística. Y pues crecieron yendo los domingos a misa y tal vez fueron como esas pirinolitas que luego vemos en la iglesia que andan ahí corriendo alrededor del Padre o que lloran porque sus papás no los dejan bajarse porque ellos quieren ir a explorar. Así creció Samuel. Cuando su mamá le rogó tanto a Dios que se lo enviara porque ella quería experimentar el ser madre, le dijo a Dios que si le daba la oportunidad de tener un hijo, ella se lo iba a ofrecer, ella lo iba a consagrar y que iba a estar a su servicio. Entonces Samuel desde pequeñito comenzó a llevar una vida de fe, porque obviamente su mamá le había prometido a Dios que si tenía un hijo se lo iba a ofrecer, que lo iba a educar para que estuviera al servicio de Dios. Entonces muchos de ustedes tal vez conocieron a Dios desde que estaban en el vientre de su madre y crecieron con esa formación de fe con la que creció Samuel, porque Samuel escuchó el llamado de Dios cuando era un niño. Entonces, pero Samuel, la actitud que tuvo
para ese llamado fue de obediencia. El relato cuenta que Samuel se fue a dormir un día y que se quedó dormido y escuchó una voz que le decía Samuel. Y entonces él, pensando que era el sacerdote Elí, se para y lo va a ver y le dice: aquí estoy, señor, ¿qué quieres? No, pues no te llamé, le dice Elí, todo dormido, ¿no? Entonces ahí va Samuel de regreso a dormirse y vuelve a escuchar Samuel y vuelve a regresar y le dice al sacerdote Elí: ¿qué se te ofrece, señor? Y entonces el sacerdote Elí pues otra vez le dice: no, pues nada, o sea, yo no te llamé, es más, estoy muy cansado, vete a dormir. Y entonces ahí va de regreso Samuel y vuelve a escuchar la voz, vuelve a ir con Elí y entonces Elí entiende que es Dios el que le está llamando y es cuando le dice que cuando escuche la voz otra vez le diga habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces eso hace, Samuel se va a dormir y entonces la voz le vuelve a hablar y entonces Samuel hace lo que le dice Elí. Le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Dios le dice a Samuel que pues llegó el momento de que él va a recibir el castigo que ya le había dicho que iba a recibir por conducirse de la manera que se había estado conduciendo. Elí tenía 2 hijos. Y bueno, los hijos eran todas unas fichitas, eran abusivos con los que iban a presentar sus ofrendas al tabernáculo, eran groseros, eran como vividores, llevaban a mujeres ahí de parranda ahí cerca del Arca de la Alianza. O sea, eran una verdadera tortura para Elí. Pero cuando la gente le decía a Elí que pues sus hijos eran muy mal portados, Elí no les hacía caso ni les creía. Yo creo que muchos de nosotros conocemos a esos padres que sobreprotegen a sus hijos y que cuando alguien les dice algo malo de sus hijos dicen: no, mi hijo es incapaz de hacerlo. Bueno, pues lo mismo le pasaba a Elí. Entonces Dios ya le había advertido que iba a perderlo todo porque él permitía que sus hijos fueran unos abusivos, que no los educaba y todo, ¿no? Entonces Samuel se duerme muy triste porque evidentemente el mensaje era para Elí. Le estaba diciendo que pues Elí había llegado el momento en que tenía que ser castigado y que él ya se lo había advertido. Entonces Samuel se levanta al otro día y pues Elí, todo curioso, quiere saber qué le dijo Dios a Samuel. Y Samuel como que no le quería decir porque pues era obviamente algo feo para la vida de Elí. Entonces pues ya le dice todo, ¿no? Le suelta toda la sopa y pues Elí entendió que Dios ya se lo había advertido y que pues él estaba a disposición de lo que Dios mandara. Entonces Samuel fue un niño muy obediente desde pequeño. Su mamá lo enseñó a respetar y amar a Dios. Entonces creció en esa formación y su éxito, el éxito de su obediencia fue que recibió los mensajes de Dios y que él se los comunicaba al pueblo. Entonces, Samuel, su obediencia fue la que le dio el regalo de escuchar a Dios. Pero nosotros, ¿qué disponibilidad tenemos para esa obediencia? ¿Cómo reaccionamos o qué pensamos acerca de cuando las personas que nos están educando, nuestros maestros, nuestros padres principalmente, la catequista,
¿Qué pensamos acerca de ser obedientes? ¿Estamos con esa disponibilidad como la que Samuel tuvo para ser obedientes, para obedecer? Porque aquí es bien importante, chicos y chicas, que entendamos que si nosotros nos resistimos a ser obedientes con esas personas que tenemos al lado, por ejemplo con nuestros padres, o con esas personas que nos están guiando para que nosotros tengamos una formación, si nosotros nos resistimos a ser obedientes con esas personas, ¿cómo vamos a poder ser obedientes con Dios? ¿Cómo podemos esperar que vayamos a recibir el mismo regalo que recibió Samuel por su obediencia si nosotros nos resistimos a ser obedientes? Si nosotros lo que buscamos es siempre saltarnos las trancas y hacer lo que nosotros queramos, porque posiblemente pues es lo que nos divierte, es lo que nos emociona. Entonces, pero que sabemos que estamos incumpliendo esa parte importante que es la obediencia con esas personas que son nuestras guías. Entonces, ¿qué actitud nosotros estamos tomando en esa parte de nuestra vida? Entonces, ya les había dicho anteriormente que el pecado es una parte, pues digamos que está con la que compartimos continuamente, porque para donde volteamos hay situaciones que fácilmente pueden engancharnos con el pecado. Los hijos de Elí vivían en pecado a pesar de que eran hijos del sumo sacerdote. Entonces, y esa parte oscura de la vida de los hijos de Elí, y que Elí no pudo corregir, pues le ocasionaron esa enemistad con Dios tan grande, al grado de que en una guerra que hubo con los filisteos, los dos hijos de Elí murieron, y Elí pues también tuvo un final trágico por la desobediencia y por el hecho de no educar a sus hijos en la obediencia que debemos de tener para con Dios. Entonces, aquí no solo fue el pecado de los hijos de Elí lo que los arrastró a ellos, sino también arrastró a Elí. Entonces, hay un dicho que va más o menos así, que dice que los padres que educan a los hijos tienen una bendición. Entonces, el educarlos, chicos y chicas, no es retarles su libertad, ni mucho menos. Es que ustedes vayan aprendiendo cuáles son las partes buenas y malas de la vida. Entonces, Samuel, su obediencia lo ayudó a que encontrara la comunicación con Dios directamente, porque Dios le hablaba, ¿no? Samuel se convirtió en un profeta debido a su obediencia con Dios. Samuel era el mensajero de lo que Dios quería que escuchara el pueblo. Entonces, nosotros, ¿cómo es que vivimos esa parte de la obediencia que debemos de tener para nuestros guías? Entonces, porque de eso, chicos, depende que nosotros finalmente seamos obedientes con Dios. ¿Cómo vamos a ser obedientes con alguien que no vemos si no podemos ser obedientes con los que sí vemos, con los que están a nuestro lado? Entonces, sigamos el ejemplo de Samuel. Esta es la enseñanza que nos deja esta historia. Seamos como Samuel para que podamos tener esa comunicación con Dios. De tarea, les pido que hagan un pequeño resumen de la parte con la que más se identifican del relato de Samuel. Y no olviden participar en la celebración eucarística del domingo. Y por mi parte ha sido todo. Les enviamos un gran abrazo de parte del Padre Carlos y del equipo de catequesis. Les agradecemos el entusiasmo que han mostrado para continuar en su crecimiento de la fe, y
Y no olviden hacerse presentes en el chat del domingo. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias infinitamente por todas las cosas que nos das. Te pedimos, Señor, por los enfermos que están padeciendo, por sus familias, por aquellos que están batallando por su situación económica. Te pedimos que los cobijes. Te pedimos por los jóvenes, por los niños que debido a una enfermedad han perdido la vida. Te pedimos que los recibas en tu reino, Señor, y que les des a sus familias esa fortaleza que necesitan para salir adelante. Te pedimos por nuestros jóvenes y niños, Señor, para que cada día sean mejores para ti. Todo lo que nos das te lo vamos a agradecer con la oración que nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.